Ya le empecé a grabar. Bueno, la forma de evaluación va a ser lo que se suele llamar un parcial domiciliario. Corríjanme ustedes si me equivoco. Le vamos a dar simultáneamente a todos un examen, pero para que lo respondan en un X tiempo. ¿Sí? Nosotros confiamos en la buena fe de ustedes, mentira, no confiamos un carajo en la buena fe de nadie, entendemos que van a tratar todo de copiarse al máximo y nosotros vamos a tratar de que ustedes no lo hagan. Entonces les vamos a dar un parcial de esos que son, digamos, si ustedes quieren llamarlo a libro abierto, para responder en una hora sobre algunas preguntas. ¿Sí? No los tienen que mandar en una hora o cosas así, estamos delineando, pero la facultad nos obliga a informar a partir del lunes que viene cómo vamos a hacer el examen, se lo informaremos a la facultad y se lo informaremos debidamente a ustedes también. Bueno, si con eso estamos, vamos a la clase de hoy y vamos a hablar un poquito de, vamos a ver, miren ahí. A ver, la cuestión del derecho mercantil internacional. Esto del derecho mercantil internacional es lo que ha dado lugar a lo que se llama la nueva lex mercatoria, digamos. Es decir, desde que empezó a expandirse el comercio entre los distintos países y sobre todo con la revolución de la globalización, que es la revolución de la tecnología, o si se quiere al revés, como ustedes prefieran, entonces el comercio entre los distintos países hizo que hubiera una cierta necesidad de crear normas de derecho privado internacional y algunas que son de derecho privado y derecho público intermezcladas. Ahora vamos a ver por qué. Ustedes van a ver en detenimiento cuando vean derecho internacional privado, que es una materia que es aburrida y además muy difícil, muy árida. Algunos institutos particulares como la compraventa internacional de mercaderías, la quiebra internacional y todo eso, que es un plomazo. Pero ahora nada más les vamos a dar un pantallazo de algunas cositas en materia del ex mercantil internacional. La UNCITRAL tiene la Comisión de las Naciones Unidas. La UNCITRAL es un organismo de las Naciones Unidas que tiene, bajen el reggaetón, pongan el mute, es una comisión de las Naciones Unidas que tiene por fin la creación de derecho mercantil internacional. ¿Viste? Nuestra ex titular de cátedra era miembro de la UNCITRAL. Y entonces crean derecho mercantil que no es obligatorio, pero al cual las partes se someten, brindan asistencia técnica, ahí mismo acá lo pueden ver ustedes las cosas que hacen, y tienen también un convenio sobre arbitraje y sobre tribunales arbitrales. ¿Está bien? Después tenía yo acá share, lo perdí, lo que era, no, stop share, bueno, lo que era también el CIADI. El CIADI es un organismo que, a ver, ahí lo podemos poner, el CIADI es... Estaba en la pestaña al lado de lo que estabas mostrando antes. Sí, a ver acá. No, este. Este es el CIADI. El CIADI es un centro de arreglo de diferencias relativas a inversiones, como dice ahí. Es donde, a ver, es una suerte de gran tribunal donde, digamos, se llega a una instancia de tribunal, como puede no llegarse y se puede hacer una composición amigable, arreglarse, digamos, las diferencias relativas, lo que hacen a ver, entre estados y particulares de otros estados. La Argentina suele, cuando emite bonos que se lanzan al mercado internacional, para que esa oferta se haga más atractiva, suele resignar jurisdicción en favor de los tribunales del CIADI. Entonces, cualquier inconveniente que haya, la Argentina no paga nunca sus deudas, entonces siempre tiene que terminar litigando en el CIADI. Pero es importante destacar que es un tribunal para relaciones internacionales, no nacionales, no de cabotaje, no internacionales, sino internacionales, y que se da entre un Estado y un nacional de otro Estado, y un particular de otro Estado. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre interpretación de los contratos, para después entrar en la parte de
Incoterms, y las dos clases que vienen vamos a hablar sobre contratos. En contratos mercantiles en particular, vamos a dar un pantallazo porque ustedes debieran verlos en la materia contratos. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esto? Perdón, te hicieron una pregunta. Sí. Preguntaban si en el CIADI siempre una de las partes es un Estado. Siempre una de las partes es un Estado, sí señor. Hay Un otros, Estado y un particular. y un particular, exactamente. Hay otros tribunales que hacen arreglos entre estados, entre distintos estados, y también hay tribunales, me parece que dentro del propio SADI hay para arreglos entre partes particulares de distintos estados, pero no entre estados diferentes, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de interpretación es porque, cuando nosotros hablamos de interpretación, no, cuando necesitamos interpretar un contrato es porque ha habido un desacuerdo entre las partes. Entonces existe un problema de interpretación. Para solucionar, para arreglar ese desacuerdo que ha habido entre las partes, hay que hacer una interpretación de lo que dice el contrato. Y estos problemas de interpretación suelen darse o se dan en dos ámbitos distintos. Se dan cuando las partes atribuyen un distinto significado a una cláusula, ¿no? O cuando hay una situación no prevista, que implica que el contrato tenga que ser interpretado. Esto es un poquito más complejo y ahora vamos a ver. Cuando las partes atribuyen un significado distinto a una cláusula, un ejemplo puede ser como cuando, por ejemplo, supongamos que un contrato de locación tiene una cláusula que dice el canon deberá pagarse a fin de mes. ¿Sí? Bueno, el canon deberá pagarse a fin de mes, dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo es fin de mes? Sí, suele ser la interpretación común, es que suele ser el último día del mes. Perfecto, entonces yo lo pago el primero del mes siguiente, estoy pagando fuera de término, pero si el último día del mes es un día domingo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya probablemente en cosas que parecen claramente escritas vamos a encontrar siempre alguna, siempre no, pero a veces vamos a encontrar alguna situación que deba ser interpretada. Cuando la cuestión no está prevista y hay que integrar el contrato, esto se hace de diversas maneras, hay que ver lo que dicen principalmente las leyes, o interpreta el juez de acuerdo a la voluntad presuntiva de las partes, que no es solamente la expresión que está verbal o escrita en la cláusula, que puede tener muchos diferentes y diversos matices, sino también la conducta que han observado las partes y aún el silencio frente a determinada situación. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cuáles son los principios que rigen la interpretación contractual? El primero, básico y fundamental, estos principios que están ahora en el Código Civil y Comercial de la Nación han sido recogidos del Código Civil y del Código de Comercio. El Código Civil nos traía el principio de la buena fe. El principio de la buena fe en materia contractual, que fue ahora, fue sacado de la parte de contratos del Código Civil y fue inserto tanto en la parte contractual del Código Civil y Comercial de la Nación, como en la parte preliminar, en la parte general, en el artículo 9 encontramos ya que es un principio de aplicación, la buena fe para el ejercicio de todo el derecho. ¿Sí? No solo en materia contractual, en materia contractual en una aplicación específica, sino que el código en la parte preliminar, en la parte inicial, señala como principio de aplicación la buena fe para el ejercicio de todo derecho, que es una pauta moral que es la que debe esperarse en cualquier sociedad moderna, ¿no es cierto? Y entonces, en lo que hace a materia contractual, específicamente dice en 1061 que tienen que celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Y ahí tenemos algo que integra este principio de la buena fe, que es el ejercicio abusivo del derecho, evitando el ejercicio abusivo del derecho, que antes también estaba en la parte contractual de obligaciones, pero que ahora se trajo al artículo 10 seguidamente, ¿no? del principio de la buena fe, es decir, el ejercicio antieconómico de un derecho. El ejercicio regular de un derecho no puede resistirse salvo que abusemos de ese derecho. Entonces, este principio del ejercicio abusivo de derecho tiene innumerables pautas, que nosotros por ahí vemos como una cosa inmanente que sea por ahí, pero que en la práctica se ve bastante. Se ve bastante cuando el acreedor quiere abusar
su deudor y entonces lo extorsiona, lo aprieta, le trae medidas cautelares, ¿sí? Bueno, abusivamente, por supuesto, ¿no? Entonces hay que ver en cada situación particular, la ley habla específicamente del ejercicio antieconómico, ¿sí? Y antijurídico de ese derecho. Segundo, en cuanto al significado de las palabras escritas, incluso los acuerdos verbales, pero sobre todo en las palabras escritas, eh, deben interpretarse de acuerdo al uso general que se le da a las palabras, ¿sí? No al uso técnico específico. Las partes pueden, en su creencia, darle a una palabra un determinado uso que no sea el técnico que surge de la ley. Entonces, el contrato tiene que interpretarse de acuerdo a lo que ellos creyeron que era ese uso. Salvo que exista, ¿no? Existan vocablos cuyo significado surja expresamente de la ley y se esté haciendo mención en esa ley. Del acuerdo de partes, que es muy común, cualquier contrato importante empieza con una parte al inicio acerca del significado que las partes le dan a los términos principales del contrato, para dejarlo plasmado por escrito, y en tercer lugar, a los usos y prácticas del lugar de celebración del contrato, que esto fue mejorado respecto del código comercial, que hacía referencia a los usos y prácticas del lugar de ejecución del contrato, y eso no era adecuado porque muchas veces el contrato se celebra en un lugar y para ejecutarse en otro, y lo que se ha tenido en cuenta son los usos y costumbres de las partes que están celebrando en ese momento y en ese lugar el contrato, ¿sí? Bueno. Tercer principio de interpretación, la interpretación contextual o integral. El contrato debe interpretarse como un todo coherente, armónico y orgánico, e integrando todas sus cláusulas y no sus cláusulas por separado, ¿sí? Es decir, hay que buscarle una interpretación coherente a todo el contrato cuando en alguna cláusula surja algún problema de interpretación. Entonces, observando las cláusulas unas unidas a las otras, a ver qué es lo que se quiso decir integralmente en un contexto global, ¿sí? ¿Cuál es el significado que quiso atribuirse a esa cláusula? 4. Dispone el artículo 1065 que ante la insuficiencia de los principios anteriores debe seguirse este orden. Primero, tenerse en cuenta las circunstancias de la celebración, incluyendo las tratativas preliminares, ¿sí? ¿En qué contexto se dio la celebración de ese contrato? ¿Cómo se desarrollaron todas las tratativas anteriores a los efectos de terminar suscribiendo el acuerdo, de terminar contratando? De esa manera vas a poder determinar qué fue lo que buscaron las partes, cuál fue la finalidad económica del contrato cuando fueron a contratar. Segundo, la conducta de las partes. La conducta de las partes no solo anterior, sino también durante toda la ejecución del convenio, e incluso muchas veces luego de la conclusión de la relación, porque se pactan algunas cosas en los contratos, como por ejemplo la no competencia durante un X tiempo, ¿sí? O el secreto acerca de la gestión de las operaciones durante un plazo también, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta toda la conducta, no solo el anterior, el antecedente en las tratativas preliminares, sino durante todo el desarrollo de la relación hasta que puede darse por finalmente concluida. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la naturaleza y cuál es la finalidad del contrato? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Para qué se hace? ¿Con respecto a qué bienes? ¿Cómo quedan incluidas? ¿Cómo se han pactado las contraprestaciones? Y demás. Quinto punto de interpretación, el que refiere al principio de conservación del contrato y ante la duda sobre la vigencia, sobre la eficacia del contrato, siempre hay que expedirse por el vigor del contrato, nunca por la nulidad. Digamos, siempre debe preverse que en definitiva lo que las partes se supone que han querido es mantener la vigencia del contrato. Entonces, si existe alguna oscuridad, alguna duda acerca de la interpretación del convenio, alguna de las cláusulas, siempre tiene que interpretarse a favor de la vigencia, de la subsistencia de la relación del contrato. Sexto punto, protección de la confianza. Habla el artículo 1067. Esto trae
positivizado en el código algo que era una doctrina que surgía de tácitamente de algunos artículos del viejo Código Civil, que es lo que se llama la teoría de los propios actos. La teoría de los propios actos señala que es inadmisible la conducta de una de las partes que se ponga en contradicción con otra conducta anterior que ha sido jurídicamente relevante, ¿sí? Alguna conducta previa es propia de la misma parte que ha tenido una relevancia jurídica, que ha demostrado, ¿no?, a lo largo de la relación cómo se iba cumpliendo, cómo se iban llevando a cabo las contraprestaciones. Es inadmisible después observar una conducta que sea contradictoria. Por ejemplo, si se admite que se pague un canon contractual con unos días de demora durante toda la relación y de repente de un día para el otro se tiene por resuelto el contrato porque el tipo no pagó en el término que estaba fijado positivamente en la cláusula, ¿sí? Por ejemplo. Séptimo punto de interpretación. La reexpresión de lo que se llamaba el favor debitoris, puse yo el artículo 218, inciso séptimo del Código Comercial. El Código Comercial decía, bueno, en caso de duda, siempre debe interpretarse en favor del deudor, ¿sí? Esta cláusula, que provenía derivación del contrato paritario liberal, fue con el paso del tiempo reexpresada por lo que se llamó el favor debilis, del favor debitoris al favor debilis. Es decir, debe interpretarse no en favor del deudor en caso de duda, sino, es decir, ¿cómo es esto en la interpretación en favor del deudor? En caso de duda acerca de si el deudor del contrato está obligado o no está obligado, si existe una duda que no puede ser resuelta, debe interpretarse en favor de él, en que no quede obligado. ¿Y esto cómo se reinterpretó con el paso del tiempo? La jurisprudencia de doctrina pasaron del favor debitoris al favor debilis, es decir, en caso de duda o de oscuridad, debe interpretarse en favor de la parte más débil, no del deudor, ¿sí? Porque a veces la parte más débil es el acreedor. ¿Sí? Supongamos nosotros cuando vamos a comprar un auto. Lo que señala ahora el artículo 1068 es una fórmula que es mejor, que es superadora de las anteriores, que implica, bueno, cuando el contrato es a título gratuito, se interpreta así en el sentido menos gravoso para aquel que está obligado, ¿sí? Pero si es a título oneroso, hay que merituar el contrato en el sentido de que produzca un ajuste equitativo de las contraprestaciones, y esto lo hemos visto reiteradamente nosotros, sobre todo más Jorge y yo, que somos un poquito más grandes, con todo el tema del corralito y de todo lo que ocurrió a partir de la crisis del 2001 de evaluación, en donde, bueno, finalmente la justicia reequilibró los contratos de manera que ambas partes tuvieran que soportar las consecuencias derivadas de la crisis, mediante un ajuste que fuera igualitario, que fuera equitativo para ambas partes de las prestaciones contractuales. Otros principios que vemos a lo largo del Código. Hay algunos supuestos en donde la interpretación tiene que ser restrictiva porque lo dice el Código específicamente en relación a algunos casos particulares, como por ejemplo la renuncia de derechos debe interpretarse restrictivamente, por ejemplo, ¿sí? Después hay una interpretación relativa a contratos conexos. El tema de los contratos conexos es algo nuevo en nuestro código, no estaba antes, y señala que en el caso de contratos conexos deben interpretarse la relación íntegra, interpretándose unos contratos contrapuestos con otros o confrontados con los otros, todo dentro de esa relación conexa que existe entre los diversos contratos. Respecto de los contratos por adhesión, bueno, esto ya lo hemos hablado, lo sabemos, recontra sabemos, en caso de que haya cláusulas que sean ambiguas o oscuras, tienen que interpretarse en contra del tipo que redactó el contrato, ¿sí? Porque si el tipo se equivocó o no fue suficientemente claro, bueno, como él es la parte que impone la redacción y como es la parte que pre-redactó el contrato,
debe soportar las consecuencias. Ya sea por dolo, se quiso hacer el vivo, o por salame, por negligente, ¿sí? Culposo. Finalmente, en los contratos de consumo, ya también lo sabemos, siempre tienen que ser interpretados en caso de duda razonable, en el sentido que sea más favorable al consumidor, que haga menos gravosas sus obligaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay que integrar un contrato? Que es una situación a veces, digamos, que es más difícil que la interpretación, ¿sí? El contrato tiene cláusulas oscuras, partes que deben ser reintegradas, ¿no? El principio general es que los jueces no tienen facultades para meterse y para modificar el contrato. Este es un principio genérico que viene del código anterior y que tiene que ser observado, aunque ha sido atemperado, ¿eh? Porque antes el juez no podía meterse nunca, ¿sí? Después hubo una modificación en el año 68 de la 17.711 del Código Civil, y bueno, en determinadas ocasiones sí, pero el general es que el contrato está para ser cumplido, el juez no tiene que meterse en el contrato. Pero deja salvo estos dos puntos, ¿eh? Estas dos excepciones. Primero, se meterá a pedido de parte cuando lo autoriza la ley, ¿eh? Entonces hay determinados casos en los que la propia ley civil, cuando hay un desequilibrio pronunciado de las prestaciones, bueno, autoriza que el juez recomponga ese equilibrio, como estuvimos hablando recién con el tema de las obligaciones en dólares y los contratos alcanzados por la emergencia del 2000. Y de oficio, que es mucho más restrictivo, el juez metiéndose de oficio en un contrato, cuando se afecta el orden público. Y los casos que yo he visto de afectación del orden público es cuando hay cláusulas leoninas lesivas o intereses usurarios, por ejemplo, ¿sí? En donde, concretamente, en una demanda, la parte guarda silencio acerca del reclamo que le hace, que lo está demandando, y sin embargo el juez dice, bueno, se hace lugar a la demanda, pero estos intereses que están pactados afectan el orden público, ¿sí? Entonces yo los reduzco de oficio. Es un caso práctico puntual que se ve bastante seguido, es donde más se meten los jueces en el contrato a reducir esas cláusulas de intereses, o que también ustedes van a ver en contratos que se llaman cláusulas penales, en donde hay una especie de indemnización prepactada, bastante más restrictiva, pero aún así, cuando el juez advierte que son usurarios, puede meterse y de oficio modificarlos. Incluso a veces se traen convenios a los tribunales para homologarse, en donde el juez de oficio reduce los intereses. Bien, segundo principio de integración. Algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, y sobre todo en esta materia, que las leyes, que el Código Civil y las leyes complementarias son supletorias, ¿sí?, a la voluntad de las partes. En un conflicto, primero lo que hay que ver en una cuestión de interpretación es lo que las partes han pactado y no lo que dice la ley, ¿sí? Esto lo vemos mucho nosotros, ya lo dijimos en sociedades. Lo primero que tenemos que ver es el contrato. Y después dice, salvo que se trate de normas indisponibles. Y precisamente el contrato de sociedad es un ejemplo típico. Hay ciertas normas que son indisponibles, hay cláusulas que son leoninas, que la propia ley dice ¿cómo se llama?, que son nulas, ¿eh? Aquellas cláusulas que permiten que uno de los socios se lleve todas las ganancias o que no participe de las pérdidas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primero tener en cuenta la voluntad de las partes. Pero hay algunas normas indisponibles, fíjense que no habla de orden público, sino que no son disponibles para las partes. Entonces, en ese caso, el contrato tiene que integrarse con lo que dice la ley, y no con lo que han dicho las partes, ya que no pueden hacer. Finalmente, ¿cómo se integra el contrato? De acuerdo a un orden de prelación que está previsto en el artículo 964, primero con las normas indisponibles, que sustituyen, como dijimos recién, a las cláusulas incompatibles, después a las normas que resulten supletorias a la voluntad de las partes, y después con los usos y prácticas del lugar de celebración del contrato. Creo que con esto, o sea, este es un
pantallazo genérico. La verdad que yo no quisiera ahondar mucho de esto, porque ustedes lo van a ver en contratos. Pero como nos tenemos que meter con la parte contractual, primero que deberíamos hacer una especie de introducción acerca de interpretación y después ver los contratos en particular en las clases que vienen. Esperen, ¿eh? Ahí está. Ese es mi ídolo, quería mostrárselo. Bueno, ¿Con qué doctor, necesidad? ¿Con qué necesidad? pero pensativo, pensando en la interpretación contractual del doctor Benzato. Doctor, lo dejo en sus manos entonces. ¿Tiene alguna pregunta? Háganla ahora. Sí, cuando se puede viajar, es verdad. Todo un mochicheto, no. Este es de lo más mochicheto que hay. Doctor Estela, profesor Hippie Estela. conoce. Exactamente, hippie conoce. Ahí lo puse también. Totalmente. Profesor, todo suyo, este hermoso curso que tenemos con 56 personas. Mirando a la nave y pensando en todo. Bueno. Bien, yo, si mal no recuerdo, la única clase que tuvimos, hablé de Incoterms, pero mi memoria falla y por lo general estoy equivocado. ¿Es así? ¿Lo vimos Incoterms? Quiero hablar de Incoterms porque quiero hacer un pantallazo de contratos internacionales y quiero darles no una introducción, un vuelo rasante sobre lo que es algo de comercio internacional. Ahí dice que los mencionaron. Sí. Mi primer carrera, no hablamos mucho, nos subió algo al campus. Ok, bárbaro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. Mi primer carrera es comercio internacional y es con lo que yo arranqué a trabajar cuando era flaco, o sea, hace un montón de años atrás. ¿Me habilitarías el compartir? Sí, cómo no. ¿Lo pediste? A ver. Lo pedí. Lo pido de vuelta. A ver ahí. A ver, ahí estoy. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, tenemos una pequeña presentación de PowerPoint. Bueno, les cuento un poquito, voy a empezar con un poco del ex mercatorio, hacer un pase. Aprovechando la introducción que dio el doctor Cosentino sobre los contratos, como él bien decía que los contratos pueden ser en jurisdicción local o internacional, muchas veces nos encontramos con que vamos a realizar operaciones de compra-venta, ya sea de bienes o servicios, a nivel internacional. Entonces, hay que ver cómo hacemos para regular estos deberes y estas obligaciones en un mundo que es suma y extremadamente dinámico y ágil. Acá, nosotros hace 70 días no teníamos idea de lo que era un barbijo, lo que era una máscara, lo que eran guantes, no sabíamos que había barbijos de distintos tipos, categorías, y que había uno que tenía un código que es el N95, que después nos enteramos que eran los que mejor filtraban la exhalación del humano y que sirven para cirugía. Y que supimos después, a través de todo esto de la pandemia, que estos barbijos debían ser comercializados únicamente a los médicos o a todo el personal que tuviese en la salud pública y no a cualquier particular para usarlos por la calle. ¿Por qué? Porque iba a haber una demanda mayor y no había el suficiente stock, el inventario, como para poder abastecer a toda la población. Entonces, lo limitaron y empezamos a realizar operaciones de comercio internacional para importar todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con el tema sanitario,
todo lo que sea el tema sanitario, y me desconcentraste, ¿eh? No sé qué dije. Me sacaste de tema. Mira, con el dedito así como el presidente. Y empezamos a traer un montón de cosas. Y yo no puedo ir a reunirme con un señor en China para ver cómo hacemos, si lo compro, si lo pago antes, si te lo pago después, si te lo pago en cuotas. Es muy complicado. Entonces, como no hay una legislación, no hay un superpoder en el mundo que diga, oh, que toda la norma está así, entonces empezamos a utilizar los usos de la costumbre. Y ahí viene la ley, la lex mercatoria. Acá lo di y me di cuenta, perdón. Cosen, Cosentino. Perdón, perdón. Me lo hicieron, me aplicaron rigor. Vicky. Entonces, utilizamos la ley y la costumbre. Los usos y costumbres, perdón. ¿Cómo viene esto? Bueno, imaginen ustedes que cuando arrancó el comercio y los mercaderes llegaban a Grecia o a Roma, hace muchísimos años, no tenían un manual, un código de procedimiento, un código procesal, un código comercial que dijera que la mercadería se estibaba y entonces el estibador tenía que bajarle y trabajaba 8 horas y lo dejaba en el puerto. Y empezaron a darse situaciones que hacía que chocaran las cuestiones del comprador y del vendedor. En un principio, los vendedores más avesados se convirtieron en aquellos individuos que lograban dirimir estas cuestiones, que en el tiempo se fueron convirtiendo en lo que hoy conocemos como un juez comercial, porque era el tipo que realmente conocía y sabía qué era lo que se estaba aplicando en cada momento. Entonces, estos usos y estas costumbres hicieron que si la mercadería se mojaba, entonces no tenía que pagarla, si la mercadería se tenía que pagar en el lugar de desembarco, que el destino final, entonces no se tenía que desembarcar. Empezaron a haber un montón de cosas. Con la evolución del tiempo, las organizaciones internacionales fueron dictando estas normas, y así nacen, a través de la Cámara de Comercio Internacional, los Incoterms. El Incoterms son las iniciales de International Commercial Terms, y no es otra cosa que los términos de comercio internacional regulan las prácticas fundamentales para la ejecución de las operaciones de comercio. Para la indicación de las condiciones de entrega de las mercaderías en el comercio internacional. O sea, va a haber una serie de ítems en los cuales yo, cuando tenga que hacer la operación de comercio internacional, voy a decir simplemente, cuando hable con China, le voy a decir, mire, necesito 2 millones de barbijos, de delantales, de máscaras, de teléfonos, de televisores, de lo que yo quiera comprar en el exterior, y le voy a decir, la condición es tal. Y esa condición ya lleva en su sigla y en el convenio internacional afecto a un montón de países, que esto se paga de esta forma, y las responsabilidades, sobre todo, de cada una de las partes, llega hasta un punto determinado. Desde el año 36, la Cámara de Comercio Internacional, International Chamber of Commerce, es la encargada de la elaboración de estos términos, los cuales son objeto de la debida revisión a partir de las evoluciones que denotan el comercio internacional para su correspondiente actualización periódica. Así han ido realizando diferentes modificaciones por el tiempo. Se destacan las del 45, 53, 67, 76, 80, 90, 20, 2010, y últimamente, esto no está actualizado, en el 2020. Entraron en rigor el 1 de enero. Dice el texto, recientemente se habilitaron. Aspectos generales, ¿cuáles son los objetivos de los Incoterms? El objetivo de los Incoterms es indicar las condiciones de entrega de mercaderías de comercio internacional, aclarando los costos de transacciones entre las partes, comprador-vendedor, y delimitando las responsabilidades de los sujetos. ¿Están establecidos los Incoterms por alguna normativa?
y dice el texto, si bien ninguna normativa internacional o nacional establece estos términos, han sido adoptados voluntariamente como base fundamental para la utilización y señalización de las reglas en las operaciones comerciales internacionales por las partes intervinientes, generando un uso y una costumbre. Y a partir de ello, diferentes normativas lo han adoptado al describir términos de las operaciones de comercio exterior. Lo de ello son los códigos aduaneros de las distintas naciones. A ver, esto no es una super ley que regula el comercio internacional, sino que es la aplicación de convenios internacionales que hace que un país suscriba y diga que va a acatar las normas que están pautadas bajo los Incoterms. Entonces, cuando un país opera en comercio internacional y lo regula a través de un banco, porque siempre intervienen los bancos en esto, entonces se le va a hacer caso a esta operatoria y a esta codificación, ¿sí? Para ver cuál es el límite de la responsabilidad de las partes. ¿Cuáles son las reglas y letras que se utilizan? ¿Qué describen? ¿Y qué describen las reglas de Incoterms? Bueno, las reglas de Incoterms resultan 11 términos comerciales de 3 letras cada una que exteriorizan la práctica en los contratos de compra-venta de mercaderías. Describen las obligaciones y los riesgos y costos de cada una de las partes, ya sea comprador o vendedor. ¿Qué no hacen las reglas de Incoterms? Miren, las reglas de Incoterms no son un contrato de compra-venta, no es el contrato en sí. Se va a cortar, si se corta volvemos a conectarnos con el mismo link, ¿sí? Sigo hablando hasta que se corte. No forman parte del acuerdo. Cuando se incorpora en ningún caso lo sustituye. Reflejan las prácticas comerciales de cualquier mercadería. En este sentido, las reglas de Incoterms no se ocupan de la existencia de un contrato de compra-venta, ni de las especificaciones de las mercaderías, ni de los términos de los pagos, ni de las soluciones jurídicas en caso de incumplimiento del contrato de compra-venta. Esto ahora cuando volvamos lo analizamos en parte, ¿eh? Ni de los efectos de la demora de la entrega u otros incumplimientos del propio contrato de compra-venta. Tampoco de los efectos de las sanciones, la determinación y la imposición de aranceles, la prohibición de exportar o importar, la fuerza mayor, la excesiva onerosidad de los derechos, propiedad intelectual, no es de su incumbencia del sistema, sede o legislación sobre la resolución de controversias en caso de tal incumplimiento.